o que tengan también sus micrófonos apagados porque a veces lo dejan encendidos y es molesto para la continuación del curso. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les dije que antes de la primera unidad vamos a dar un repaso que va a servirles bastante para los conceptos que vamos a ir estudiando conforme el tiempo. Entonces, vamos a iniciar primero hablando acerca de sistemas de numeración. Entonces, realmente los sistemas de numeración van cambiando conforme culturas, conforme diferentes conocimientos específicos, regiones, pero también hay un sistema de numeración que surgen a través de la parte tecnológica. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer mayor mención. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con un sistema de numeración decimal. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos de 0 hasta el 9 y cuando llegamos al número 9, ya empezamos a hacer otro tipo de numeración. Entonces aquí vendría 7, 8, 9 y aquí comenzamos con un nuevo grupo que sería 10, 11 hasta que lleguemos al 20. Entonces ahí ya sería otro grupo. Pero como les digo, los diferentes sistemas tecnológicos van comportándose de diferente manera. Por ejemplo, vamos a hablar acerca primero del sistema binario. El sistema binario, quiero comentarles que es bastante útil en la parte tecnológica. Ustedes podrán conocer que en el sistema binario solo existen ceros y unos. Entonces, inclusive en las cajitas de la comida rápida, ustedes se darán cuenta que tienen una opción acá de 1 y 0, porque están trabajando con activación o desactivación por la misma situación de que se mira la parte binario. El 1 significa activación y el 0 significa desactivado en esta situación. Por ejemplo, ahorita que estamos en las computadoras, en las teclas que nosotros tenemos acá para que se reconozca la letra E o que se reconozca la letra R en el teclado, todas las demás teclas están apagadas y cuando yo presiono esa tecla, pues así es como la va reconociendo los sistemas para poder ya transformar el mensaje o transformar la escritura a lo que nosotros estamos viendo en un archivo Word, por ejemplo. Entonces, en el sistema binario no va a existir los números 2, 3, 4, 5, sino que solamente es el 0 y el 1. Entonces, cuando yo tengo 0 en decimal, voy a tener 0 en binario. Cuando yo tengo 1 en decimal, yo voy a tener 1 en binario. Ahora, ¿cómo podría formar el 2 en binario si solamente existen ceros y unos? A ver, ¿alguien que pueda decir? 10. 1, 0. Puede ser de que, y que muchas veces confundamos esto. Realmente, pues acá estamos también viendo la parte de la posición. Entonces, aquí sería 1, 0. Vamos a ver, el siguiente número, ¿cuál podría ser? 1, 1. 1, 1. Muy bien, llegamos cuando tenemos al final 1. ¿Cómo podríamos formar el 4, por ejemplo? 0, 1. ¿Cómo? 1, 0, 0. 1, 0, 0, exacto. Siguiente. 1, 0, 1. Ujú. Siguiente. 1, 1, 0. Ujú. El 7. 1, 1, 1. Muy bien. Miren que aquí la parte del 7 ya tenemos que hacer otra agrupación más porque ya necesitamos cambiar. Entonces, ¿cuál sería el 8, por ejemplo? 1, 0, 0, 0. Exactamente. 1, 0, 0, 0. Aquí comenzamos nuevamente con 0, 1.
1010. Permítanme. 1011, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podríamos continuar con un montón de números, pero por ejemplo, si a nosotros nos dijera que tenemos el número decimal, que es el 58, por ejemplo, que está en decimal, y nosotros queremos convertirlo a binario, que sería la representación así de decir de decimal a binario, hay diferentes algoritmos que se han trabajado con el fin de poder observar esta situación. Entonces, lo que se hace es tomar el número que está en decimal y como lo queremos convertir a binario, lo vamos a hacer dividiendo dentro de 2. Entonces, ¿cuánto sería 58 dividido entre 29. Muy bien. Tomamos el 29 y ahora lo dividimos dentro de 2. ¿Cuánto nos daría? 14 sobre 1. 14.5. 14.5, bajamos el 14, dividido dentro de 2, 7. 7. 7. Vamos a bajar el 7, dividido dentro de 2. 3.5. 3.5. Ah. Siguiente. Noten que cuando bajamos solo estamos bajando los enteros, no el punto de 5, solamente los enteros. Por ejemplo, aquí bajé el 14, aquí bajé el 3. Siguiente. 1.5. 1.5. Bajamos el entero, dividido entre 2. 0.5. 0.5. Ahora, si yo bajo el 0, 0 dividido entre 2 me da 0. Entonces, por eso ya no hay necesidad de bajar. Entonces, quiero comentarles que a los que nos quedaron resultados enteros, yo les voy a nombrar el número 0 y a los que me quedaron con punto decimal, yo les voy a colocar el número 1. Pero quiero que analicemos el por qué colocamos 0 y el por qué nos podríamos colocar 1. Porque en el residuo va quedando 1. Exactamente. Por ejemplo, tenemos 3 dividido entre 2. ¿Cuántos 2 caben en 3? Sería 1. Entonces, al restar estos valores, pues ya sabemos de que lo que nos va a quedar es 1. Entonces, estos son los residuos que van quedando. En cambio, en los que nos van quedando enteros, el residuo es 0. Así es. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es nombrarlos de abajo para arriba. Entonces, aquí sería 1, 1, 1, 0, 1, 0. Esta sería la representación del número 58 en binario. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda. Estamos bien, licenciado. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, esto sería la conversión de decimal a binario. Miremos, y quiero que intentemos que ustedes intenten hacer uno. Este está en binario, perdón, en decimal, y lo vamos a convertir a binario. Entonces les voy a pedir el favor, voy a poner pausa un momentito a la grabación. Entonces les voy a pedir que me vayan apoyando en las divisiones para que podamos tener el resultado más pronto. Por ejemplo, ¿cuánto sería la mitad de 13,000? 6.500. 6.500. Bajamos el entero, 6,500, dividido dentro de 2.
3.250. 3.250. 3.250. Bajamos el 3.250. Dividido dentro de 2. 1.625. 625. Muy bien. 1.625 dividido entre 2. 812.5. 800. 12.5. 812 dividido entre 2. 406. Siguiente. 203. 203 dividido entre 2. 101.5. 101.5. Bajamos solo el entero. Dividido entre 2. 50.5. Ajá. Ya sería 25. 12.5. Aquí ya sería, un momento, tranquilo. Aquí ya sería 6. 3. 1.5. Y con el 1 terminaríamos con 0.5. Entonces, si se recuerda, habíamos dicho que a los que nos habían quedado enteros, le íbamos a dejar el número 0, porque ese sería su residuo. Y a los que tienen el punto decimal 1, porque ese sería el residuo para ellos, ¿verdad? Y los vamos a nombrar de abajo para adelante. O sea que aquí sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Que ese sería el binario de 13,000. No sé si le quedó a los que enviaron el resultado, ¿sí les quedó ese valor? Sí. Excelente. Bueno, entonces estas son las conversiones de decimal a binario. Entonces, ahora miremos la parte contraria de que nosotros convirtamos un número binario a un número decimal. Vamos a ver, conversión de binario a decimal. Entonces, para hacer este tipo de conversiones, nosotros vamos a utilizar la parte posicional de los números. Entonces, el algoritmo que nosotros utilizamos para por ejemplo, vamos a tomar este último número, que es 1011, para que se den cuenta que el resultado tendría que quedar 100. Entonces, sería 1011, que está en binario, lo vamos a convertir a decimal. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es ponerle posición a los números, comenzando de atrás para adelante. O sea que aquí sería 0, 1, 2, 3. Y como la base es 2, entonces vamos a colocar la base que es 2, elevado a la posición 0, y lo vamos a multiplicar por el número que tenemos en esa posición. Más la base 2 o la posición 1 por el número que tenemos en esa posición, que sería el 1, más 2 elevado a la posición 2 por el número que tenemos en esa posición, que sería 0, más 3, 2 elevado a la 3, perdón, por el número que tenemos en esa posición, que sería el 1. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 3? Es 8. Por 1 es 8. 2 a la 2 es 4, por 0 es 0. 2 a la 1 es 2, por 1 es 2. Y 2 a la 0 es 1, por 1 es 1. Y si sumamos estos valores, 8 más 0 más 2 más 1, pues esto nos queda el número 11, que habíamos dicho que precisamente nos iba a quedar. Y lo mismo podría suceder con estos valores que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer este valor para que ustedes se den cuenta. Solamente quiero que ustedes puedan observar que cuando tenemos
en una posición 0, el resultado es 0. Entonces podemos omitir el realizar esta operación porque ya sabemos de que nos va a quedar el resultado 0. Entonces aquí sería 1, 1, 1, 0, 1, 0. Miremos acá. 1, 1, 1. ¿Cuál era lo otro? 0, 1, 0, ¿verdad? 0, 1, 0, que está en binario, para que lo podamos convertir a decimal. Entonces comenzamos colocando las posiciones. Aquí sería posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya sabemos de que donde queda el binario 0, nos va a quedar un resultado 0. Entonces no hay necesidad de colocarlo. Por ejemplo, aquí va a ser, vamos a hacerlo un poquito más acá porque es un número más grande. 2 a la 0. Bueno, ya sabemos que el 0 nos va a dar 0 porque el binario es 0, pero entonces sería 2 a la 1 por 1. 2 a la 2 ya sabemos que nos da 0. 2 a la 3 por 1. 2 a la 4 por 1. Y 2 a la 5 por 1. Entonces, 2 a la 5 es 32, por 1 es 32. 2 a la 4 es 16, por 1 es 16. 2 a la 3 es 8, por 1 es 8. Y 2 a la 1 es 2, por 1 es 2. ¿Cuánto nos daría esta suma? ¿58? 58, exactamente. Entonces ahí podemos observar que precisamente este sería el número que nosotros tenemos representado en esto. Miren que era 58. Bueno, comentándoles nuevamente que estos son números que se utilizan en la tecnología. Por ejemplo, en el caso de los binarios, son a lo que nosotros conocemos como los bits. Y es por eso que nosotros tenemos muy claro la situación. Inclusive ustedes se recordarán los que jugaron estos jueguitos de Nintendo y todo eso que decía 8 bits o 16 bits que tienen relación con esta parte de lo que estamos trabajando, que los binarios van a representar a los bits. Ahora, hay otros sistemas de numeración que se van trabajando con la tecnología. Por ejemplo, está el sistema octal. Y aquí en el sistema octal existen los números desde el 0 hasta el 7. Eso significa que el 8 y el 9 quedan excluidos en este caso. Aquí tendríamos 0, por ejemplo, en decimal, 0, 0 en octal, 1 en decimal es 1 en octal, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí ya terminamos nuestro primer grupo. Por ejemplo, aquí ya sería 10, pasaríamos al 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya se vuelve a crear un nuevo grupo en la parte de los octales. Sí, y quiero comentar de que para hacer una conversión de decimal a octal, hay una manera más simple que es hacer divisiones dentro de 8 para volverlo binario, pero quiero comentar de que por fines de lo que nos va a servir a nosotros para lo que vamos a estar trabajando en el curso, nos vamos a ir tomando como la base de los binarios, la base binaria la que nos va a guiar para poder encontrar todo lo demás. Por eso es de que estoy enseñando con esta parte. Entonces, ahorita vamos a hacer la conversión de decimal a octal. Entonces, como les vuelvo a repetir, en los números acá, no hay 8 ni 9, quedan excluidos. Esto significa que los 80, 900, 9000, 8000, 80,000 van a quedar excluidos de estos números.
Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el número 93, que está en decimal, para ver cuál sería en el decimal, en el binario. En binario, y convirtiéndolo a binario, lo vamos a ver en octal. Entonces, primero nos vamos a ir por la base de los binarios, para convertirlo primero a binario. A ver, ¿cuánto sería 93 dividido entre 2? $46.5. Bajamos al 46 dividido entre 2. 23. Bajando el 23. ¿Cuánto nos da? 11.5. ¿Cómo se puede hacer una B con sus zapatos? 11 dividido entre 2. 5.5. 5.5. Bajemos al valor que tengamos acá. ¿Cuánto es 5 dividido entre 2? Lo voy a corregir. 2.5. 2.5. Bajamos el 2. Esto nos daría 1. Y 1 dividido entre 2, que nos daría 0.5. Entonces ya sabemos que los valores que tenemos acá va a ser 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Y los nombramos de abajo para arriba, que sería 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Que ese sería el binario. Ahora vamos a irnos a la tabla, a la primera tabla. Y quiero que miremos el último número en la base octal, que es el 7. ¿Cuántos dígitos tendríamos en los binarios? A ver. 3. 3. Eso significa que vamos a tomar grupos de 3 comenzando de atrás para adelante. O sea que aquí tendríamos nuestro primer grupo, segundo grupo y este se va a quedar solo. Entonces nos vamos a ir a los binarios a ver cuánto representan esto en octal. 101. 101 representa en octal 5. Entonces aquí voy a colocar el número 5. 011 es como decir 11. Entonces 11 representa el número 3. Y 1 pues es 1. Entonces este sería el valor que representa el 93 que está en decimal en el octal. ¿Hay alguna duda? No sé si No. queda alguna duda que haya quedado. Todo claro, Rick. No, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces, este sería prácticamente lo que se miraría en el tipo de conversión. Eberto levantó la mano. Sí, gracias, licenciado. Solo una pregunta. ¿El sistema octal, hay algún sistema que lo utilice, algún lugar donde lo utilicen? Claro, claro. Mire, pues, si el binario son los bits, el octal son los bytes. Entonces, si usted se da cuenta, las memorias, la capacidad de teléfono y todo eso, se miden en gigabytes, en terabytes. Entonces, ahí estamos hablando en la parte de los octales. Oh, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno. Y bueno, quiero comentar de que a mí me interesa más que exponer, también ver cómo se va asimilando la parte conceptual. Entonces, vamos a convertir esto a octal, por favor. Vamos a colocar nuevamente pausa para que así ustedes puedan. Bueno, entonces vamos a hacer la conversión de 198 para convertirlo a binario.
Por favor, me van apoyando con los resultados. ¿Cuánto sería 98 dividido entre 2? 99. Muy bien. 99 dividido entre 2. 49.5. 49 dividido entre 2. 24.5. 24 dividido entre 2. Pues ya sabemos que es 12. Aquí nos queda 6. 3. 1.5 y 0.5. Entonces, aquí vamos a comenzar a nombrarlo 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 0. Entonces, comenzamos colocando los valores y haciendo grupos de 3, ¿verdad? Aquí tendríamos los primeros grupos. Por ejemplo, 1, 1, 0, ¿qué valor representa en 6. el 6? El 0, pues obvio es el 0. Y 1, 1 es el 3, que es el 306. O 306, que sería el número en octal. Entonces, quiero que vayan observando porque los bytes van haciendo grupos de 3 y haciendo sus diferentes formaciones para poder hacer alguna representación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son diferentes formas de tomar en el campo tecnológico. Sin embargo, hay una curiosidad que quiero que ustedes observen y esto va a ser muy importante. Porque el binario, pues, si ustedes se dan cuenta, su base es 2. Pero en el octal, su base es 8. Pero si volvemos este 8 con su base, sería 2 elevado a la 3, que precisamente es las posiciones que estamos tomando, que son 3 dígitos que estamos tomando y tiene mucha relación por lo que vamos a ver en el siguiente sistema. Pero ahorita pues hicimos la conversión de decimal a octal. Ahora vamos a hacer la conversión de octal a decimal. Por ejemplo, que tengamos el 77 y nosotros queramos verlo en su representación decimal. Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso del decimal, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de decimal, del binario, perdón. Colocar posiciones, son posiciones las que se va colocando. Y aquí va a ser, por ejemplo, 8 elevado a la 0 por el número de octal que tenemos en esa posición, que sería el 7. Aquí va a ser 8 elevado a la 1 por el número de octal que tenemos, que va a ser el número 7. Entonces, comencemos operando. Por ejemplo, 8 elevado a la 1 por 7, ¿cuánto nos daría? 56. Ajá. Y por ejemplo, 8 elevado a la 0 por 7, ¿cuánto nos daría? 7. Y la suma de estos, pues nos daría el número 70. Sería el 56 más el número 7. 63. Sería el 63. Entonces, este sería la representación del decimal. Ahora, curiosamente, pues quiero comentar de que 7 bits van a representar a un byte, que eso quiero que ustedes lo sepan. En este caso, aquí lo podríamos observar, que los 7 binarios, los 7 bits van a ir a la representación de un byte, en la representación de los octales. Muy bien, miremos otro valor. Por ejemplo, si tuviéramos 1, 0, 4, 9, que está en octal, y lo quisiéramos ver en decimal. Comenzamos con las posiciones. Aquí sería la posición 0, 1, 2 y 3. Aquí sería 8 elevado a la 0 por el número que tenemos en esa posición, que sería 9. 4 elevado a la posición 1 por el número que tenemos en esa posición. 8 elevado a la posición 1 por el número que tenemos, que es 4. Ya sabemos de que cuando el valor es 0, no hay necesidad de colocarlo. Entonces aquí va a ser 8 elevado a la 3 por el número que tenemos en esa posición, que sería el 1. Entonces ahorita vamos a ver cómo nos queda esto. Solo vamos a colocar esto bien.
Entonces vamos a operar. ¿Cuánto sería 8 elevado a la 3 por 1? 512. 8 elevado a la 1 por 4, que sería el 32. Y 8 elevado a la 1 por 9, que sería 9. La suma de esto, ¿cuánto nos daría? 553. 553, que sería el valor que tenemos acá. Muy bien, y volvamos nuevamente a nuestra tablita. Ahí vamos a ver otro sistema de numeración más, solo que a este, para que se pueda comprender mejor, vamos a ir añadiéndole más valores. Por ejemplo, aquí el número 12, que va a ser 1, 1, 0, 0. El 13, que va a ser 1, 1, 0, 1. El 14, que va a ser 1, 1, 1, 0. Ahí vamos a añadir uno más para llegar. Ahí estamos. Y el número 15, que va a ser 1, 1, 1, 1. Entonces aquí sería 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Bueno, el siguiente sistema se le llama sistema hexadecimal. Y en este sistema hexadecimal, pues van a existir los números desde el 0 hasta el número 15. Entonces, por ejemplo, en decimal, yo tengo 0, en hexadecimal es 0. Aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora escuchen bien. Como este sistema va del 1 al 15, pero como en 15 ya se tienen 2 dígitos, entonces lo que se empieza a hacer es que cuando se tienen 2 dígitos ya se empieza a usar las letras. Por ejemplo, el 10 se representaría como A para que solo ocupe una posición. El 11, el B, C, D, E y F. Esa sería la parte en que nosotros podemos observar el sistema hexadecimal. Quiero comentar y quiero ser muy claro, pero en los países latinoamericanos, por lo general, siempre se trata de buscar números por buscar números. Por ejemplo, en algún tiempo, yo recuerdo, inclusive tengo un libro ahí que cuando yo estuve en un colegio me hicieron comprarlo, que señalaba que, por ejemplo, cuando comenzaron los códigos de barra, los códigos de barra en los supermercados, pues comenzaban algunos con triple F. Entonces todos decían, esa es la marca de la bestia porque tiene tres Fs. Y como el F es la sexta letra, entonces todos decían que sí. Carla, levantó la mano, por favor. Sí, profe, perdón. ¿Sería que podía regresar a la anterior? Es que no terminé de copiar. Ah, claro, a la de claro. hexagonal. ¿En la tabla Gracias. dice usted? Sí, ajá. Gracias. Muy bien. Pues les estaba comentando que los números hexadecimales se empezaron a utilizar por la misma situación de que cada vez se hace representación de más espacio. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se recordarán, pero las personas que ya tendrán sus 30 años para arriba, todavía llegaron a conocer algunas cosas que se llamaban disquetes para las computadoras. Entonces, y esto ayudaba para poder observar, ¿cómo se llama? Para poder guardar información. Entonces, si ustedes miran la memoria que se utilizaba para tener el 1 terabyte que nosotros tenemos ahora en este tiempo, se utilizaba un equipo muy grande para poder tener la capacidad de eso. Pero con pasar el tiempo, ustedes se han dado cuenta que los teléfonos mejoran sus cámaras,
y por mejorar sus cámaras ocupan más espacio. Entonces, cada vez se actualizan los teléfonos para estar en mejor situación. Entonces, quiera que no, pues, de alguna manera los teléfonos ya se vuelven obsoletos con el pasar del tiempo y eso es una forma de que tengamos que estar consumiendo la tecnología constantemente, ¿verdad? Entonces, pero recuerdo que aquí en Guatemala se trataba de satanizar muchos conceptos, pensando siempre en que todo tenía la marca la bestia, ¿verdad? Por ejemplo, la triple F que les comentaba, cuando todos empezaban a ver que los códigos de barra, cuando se empezaban a observar, se podía observar Fs en algún tipo de letra, porque si ustedes se dan cuenta, los códigos pues ya se tienen algún tipo de numeración con algunas letras, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos fueron señalados con eso. Yo recuerdo que inclusive era muy marcado todo eso que les estoy comenzando. Y ustedes se van a dar cuenta que yo le decía a una persona que el F representaba el número 15, o sea que no era porque estaba en sistema hexadecimal. Entonces realmente aquí hay una posición de los números 15, le decía a un amigo que estudiaba teología. Entonces él me dice, pero si sumas estos números, decía, ahí vas a encontrar ese valor otra vez. Entonces yo le dije, pero eso ya es una situación de querer buscar números por buscar números. Es como lo que sale en la película de, no sé si ustedes han visto esta película, pero es una película de Jim Carrey que se llama El número 23, que uno va a querer buscar el número 23, lo va a encontrar donde quiera, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo mismo, vamos a ir observando algún tipo de posiciones que nos van a ayudar a ver este tipo de números. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 4098, vamos a irnos para hacer una conversión de decimal a hexadecimal. Primero, lo que vamos a hacer con fines de lo que nos va a ir sirviendo más adelante, es irnos por la parte binaria. Entonces, voy a pedir, por favor, que me ayuden. ¿Cuánto sería esta cantidad dividida entre 2? $2049. 2049. Siguiente. 1024.5. 1024.5. Ajá. 612. 512. 512. Perdón, 512. 512. Ahí me lo iba colocando. 512. 256. 256. Ujú. 128. 128. 64. 64. 32. Ujú. 6. 16. Ya vamos a tener varios ceros. 8. 4. El 1. Y para finalizar, 0.5. Bueno, entonces los números serían de la siguiente manera. 1, 0, 0, 0, 0. Ahí se me iba moviendo estos valores. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 0. Entonces tendríamos la siguiente cantidad. Tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1 y 0. Ahora miremos. El último número en hexadecimal es el 15, pero ¿cuántos dígitos tenemos en binario? Son 4. 4. Y recuérdense, el 16, viéndolo en base 2, es 2 a la 4, que nuevamente encontramos esta relación entre el tamaño de dígitos que se pueden tener en este caso. Entonces vamos a hacer grupos de 4. Aquí tendríamos nuestro primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, como tenemos 0, 0, 1, 0, sería prácticamente el número 2. Aquí 0, 0 y 1. Esta sería la representación en octal. 1, 0, 0 y 2. Que sería la representación del hexadecimal. No sé si hay alguna duda. No le. Muy bien. Vamos entonces van a hacer ustedes ahora el siguiente. Lo permito un momentito. Así. Vamos a ver. Van a convertir el número 4074, que está en decimal, a hexadecimal. Vamos a dar un espacio, vamos a poner pausa. Antes de resolverlo, quería señalar que aquí habíamos tenido un problema, porque habíamos tenido el 9, y en octal 8 y 9 no existen, por eso lo cambié a 7 hoy. Entonces, en el caso de que tuviéramos un 8 y 9, este ya no sería un número octal, porque no, en esos valores ya no existe ese valor. Entonces, ahora nos vamos al que teníamos pendiente. Entonces, ya que ustedes saben cómo convertir a binario, quisiera que me dictaran el binario, por favor. ¿Cuánto queda el binario? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, A 0. ver, díctemelo. 3 unos. 0, Ajá. 1, 1, Ujú. 0, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Así? Creo que sí. Va. Entonces hacemos grupos de 4. Aquí tendríamos grupos de 4. Yo creo que hace falta algo, ¿no? No, licenciado, Es son más 7 grande. unos al Vamos a ver. inicio. Son 7 unos, licenciado. ¿En dónde están los 7 unos? Al Al inicio. inicio. Ajá. Son 7 unos. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Aquí sería hasta acá el primer grupo. Y el segundo grupo. Y el tercer grupo. Yo creo que me pasé un 1, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, aquí quedaría el 1010 es la letra A. El 1101 es la letra E, ¿verdad? Y los 4 unos es la letra F. Entonces, ahí ya Le falta tenemos. uno. Perdón, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Es que le falta un 1. Porque son Vamos a ver. 7 unos. Son 7 al inicio. Ajá, al 7 inicio. unos al inicio. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Falta un 1. Falta uno. 1. Ajá, ahí está. Entonces, quedaría, vamos a ver. Pero miremos los demás. 7 unos. Luego Y- va un 0. Ajá. Luego va Hay un uno 1. de más. Luego va un 1. Ajá. Ahí ese uno no va ahí. De los 7. Ese Solo no que va aquí. borre. No, borre el 1 que está al final del grupo E.
Ah, el que está al final, a este, por ejemplo. No, el otro era. Ah, bueno, pero así ya podemos moverlo para acá. Ah, Como eran ok. dos unos. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, entonces sí nos quedaría acá. Sí, ahí estamos. Entonces ahí sería la letra A, la E, ahí estamos la E y la E. Ahí estamos. ¿Sí nos quedó esto a Correcto. todos? Así es. Muy bien, entonces este sería el valor que representaría el 4074 que está decimal a el hexadecimal que es FEA. Ahora miremos, ¿cómo vamos a hacer las conversiones al contrario? Que tengamos que convertir de hexadecimal a decimal. Por ejemplo, quiero ser muy claro en el número que habíamos estado hablando al inicio. Por ejemplo, que tuviéramos la triple F que habíamos señalado, que este es el número que a muchos estuvieron con el pensamiento que este era un número que representaba el número de la bestia. Inclusive quiero comentarles que según algunos estudiadores, según lo que estaba escuchando por medio de Eduardo Sáenz Cabezón, que señalaba que realmente el número 666 no era el número que se señalaba al inicio, sino que era el número 616, 616. Pero sería algo curioso para que ustedes lo buscaran, para que buscaran en esos textos. Ahora vamos a colocar posiciones como la base 16. Lo vamos a multiplicar, elevar a la posición 0 por el número que tenemos de hexadecimal. 16 a la 1 por F. Y 16 a la 2 por F. Bueno, ya sabemos de que el F representa al número 15. Entonces lo vamos a colocar acá. Porque se coloca F para no utilizar dos dígitos en el caso de los demás valores, ¿verdad? Aquí era positivo. Entonces, me van a ayudar con estas operaciones. 16 elevado a la 0 es 1 por 15, que nos da 15, ¿verdad? Ahora, 16 elevado a la 1 es 16. Y 16 por 15, ¿cuánto nos daría? 240. 240. 16 a la 2 por 15. $3,840. ¿Cómo? 3,840. Muy bien. ¿Y la suma de todo esto? 4096. 4095 sería, ¿no? Sí, 95. Muy bien. Sí, no. 5. Esa sería la representación de los valores que nosotros, que representaría, por ejemplo, esta triple F. Ahora, miremos en el caso de lo siguiente. Porque puede ser de que en hexadecimal me dé combinación de letras con números. Por ejemplo, A17, por ejemplo, que está en hexadecimal. ¿Cómo lo miraríamos en hexadecimal? Aquí sería, por ejemplo, 16 a la 0. Vamos a colocar las posiciones. Por 7. Más 16 a la 1, que ya sabemos que A representa al 10. Y 16 a la 2, que representa, que se multiplica por 1. Entonces, ¿cuánto es 16 a la 0? Es 1 por 7, es 7. Y 16 a la 1, 16 por 10 es 160. 16 a la 2 serían 256, si no estoy mal. Sí. Por 1, 256, ¿va? Entonces, ¿cuánto nos quedaría la suma de esto? 423. 423. Ese sería el número
¿cómo se llama? En decimal que representaría este valor. Ahora miremos acá, pues, por ejemplo, quiero que ustedes hagan el siguiente. Ya que es tardecita, me imagino que ustedes miran palabras que no tienen nada que ver, ¿verdad? Ya el cafecito. Bueno, vamos a ver qué representa esta numeración en hexadecimal. Voy a dejarles el tiempito para que ustedes lo hagan. Vamos a ver. Creo que todos coincidieron. Bueno, vamos a poner la posición que sería 0, 1, 2 y 3. Aquí sería, por ejemplo, 16 elevado a la 0 por el número. ¿Qué número representa la letra I? 14. 14. Ajá. Más 16 elevado a la 1 por 15. Más 16 elevado a la 2 por 10. Más 16 elevado a la 3. ¿Y qué número representa la C? 12. 12. Muy bien. Entonces, por favor, me van a ayudar a hacer los cálculos. 16 a la 0 es 1 por 14 es 14. Ahora, 16 a la 1 es 16 por 15. 240. 240. 16 a la 2 por 10. 2560. Y por último, el 16 a la 3 por 12. 49,152. La suma de esto, ¿cuánto nos daría? 51,966. 900. 66. 66. Muy bien. Entonces, este serían los valores que estaríamos representando para poder señalar cómo se hace la representación de los diferentes sistemas en este caso. Entonces, miren pues, sí quiero ser enfático de que vamos a estar trabajando mucho estos tipos de sistemas porque nos van a ayudar a comprender cómo es de que funciona la parte de la tecnología y prácticamente pues aquí empezamos a visualizar varios conceptos que nos van a ir y que vamos a ir teniendo en comparación con lo que vamos a ir estudiando más adelante. ¿Por qué nos fuimos siempre por el sistema binario? Porque como les comentaba, esto tenía que ver en la parte que estuvimos visualizando acá, de que todo tenía que ver con el sistema que nosotros estuvimos visualizando. Entonces quiero comentar de que, vamos a ver cuántos hay ahorita. 67. Bueno. Vamos a trabajar, aunque esto se entregue en grupo, vamos a crear un nuevo sistema de numeración. Entonces, ustedes van a crear un nuevo sistema de numeración y van a hacer un video explicando cómo se convierte los números decimales a ese sistema y de ese sistema a los números decimales. Quiero colocar un ejemplo. Voy a tener un momentito la grabación para que creo que no estoy grabando ahorita, ¿verdad? Sí, está pausa la grabación. Y quiero comentar de que hay diferentes formas en que se puede hacer un sistema de numeración. Ahorita voy a compartirles con audio para que puedan escuchar y puedan visualizar estos sistemas de numeración. Permítame un momentito. Un momentito, yo tenía
el video preparado para que ustedes lo pudieran ver. Bueno, quiero comentar de que yo hice mi propio sistema de numeración y ese sistema de numeración tiene que ver por una serie que yo soy fanático, que es la teoría del Big Bang. Entonces quiero que ustedes observen cómo fue el sistema que yo hice para que ustedes lo vayan conociendo. Vamos a ver acá. ¿Me comentan si ya se visualiza? Silic. Sí, Chilic. Un nuevo sistema de numeración. Se nos pidió a un grupo formar un nuevo sistema de numeración. Entonces, lo voy a explicar en este momento.